conferencia. El maestro Bernardino Varela, él es también profesor, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es candidato también a entrar al doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Política Criminal por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Seminario Permanente en Derecho Administrativo Disciplinario. El título de la ponencia del maestro Bernardino es La crisis de seguridad pública a propósito del COVID-19. Maestro Varela, son todos tuyos durante 20 a 30 minutos, por favor. Ok, pues muchas gracias, doctora. Antes que nada, déjeme primero anotar la hora para que no me pasen el tiempo. Por el respeto que merecen o que debemos de tener con los demás ponentes y con los participantes. Ante todo agradecer pues a los organizadores de este congreso, pues empezando precisamente por nuestra alma mater, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente ahí en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, en la División de Ciencias Jurídicas, que es quien nos está también ayudando, apoyando a esto, por medio de usted, doctora Padilla. Ambos sabemos que pues el tema precisamente de poder facilitar este tipo no solamente de plataformas, sino de medios para poder hacer saber este conocimiento no es poca cosa. Agradecer y también felicitar precisamente a los ponentes que están, para mí es un gusto, un privilegio estar alternando en este día con, como usted lo comentaba al principio, el que fue en su momento, no solamente el jefe, ¿no?, sino también nuestro maestro y facilitador en muchas situaciones académicas de investigación, como es el doctor Delio Dante Medrano, y por ahí al doctor Levi, al doctor Roberto, que bueno, pues están en colaboración conjuntamente con usted, doctora. Sería mucho tiempo el podernos llevar tanto agradecimiento, más es digno y meritorio hacerlo saber, doctora, porque es extraordinaria la forma de trabajo en la que usted no solamente lleva a cabo, sino nos involucra y de esa forma poder hacer saber esto. El tema en el que yo quiero en esta hora tratar o manejar es precisamente con relación a, de alguna manera, darle continuidad, aparte de lo que hemos estado manejando las semanas pasadas en este tipo de ponencias o de congresos que como bien lo comentaba el doctor Delio Dante en la participación primaria, y al inaugurar este congreso, pues en efecto, también lo comentaba el doctor Chacón, no ubico algún congreso que de manera específica ya trate temas que vayan ya no solamente a las causas, sino también a las consecuencias, como lo establece precisamente el Congreso, que va a dejar o que van a venir después de esto del COVID-19. Yo quiero hablar de manera muy específica con relación a la seguridad pública, porque la maestría en política criminal en la cual me vi inmerso y estuve desarrollando precisamente antes ahora de estar postulando a un doctorado en ciencias políticas y sociales, esta maestría, como su nombre lo dice, política criminal, si nosotros tuviéramos que resumir en 3 palabritas de qué es de lo que trata para los que de alguna manera, tanto a nivel nacional aquí en México como a nivel latinoamericano y también a nivel internacional, estamos con algunos ponentes que nos van a hablar de allá de Europa, específicamente está España, Italia, y que ellos ubican y nosotros tenemos muchos autores con relación a ellos, con relación a la política criminal, que es la prevención del delito. Creo yo que de manera resumida, prevenir el delito. Yo sé que académica y más en cuestión de investigación jurídica sería como que hasta grosero, grotesco resumir la política criminal únicamente en esto, mas insisto, yo lo quiero ubicar de manera muy específica. ¿Por qué? Por el tema de las culturas que tenemos, más de manera especial aquí en nuestras culturas latinas. Estas culturas que lejos de que nos movamos en el tema de la prevención, nos movemos más en los temas de la corrección,
doctora, doctores, y no solamente ponentes, sino específicamente los que nos están escuchando. Yo quisiera que pudiéramos ser muy precisos en esto. Las consecuencias que va a traer en ámbito legal o jurídico esta pandemia del COVID-19 son inimaginables. Yo lo quiero comentar así porque lo comentaba el doctor Delio Dante de manera muy acertada con relación a no solamente los medios, sino los fines. Medios y fines con relación a la cuestión jurídica, claro, lo tenemos que ubicar muy bien, porque no es lo mismo hablar precisamente de lo que es el contagio con relación a un medio, ¿no?, de comisión, a lo que es hablar del fin que busca proteger ese medio, ¿no?, que es en este caso el bien jurídico tutelado. Y como ya lo hacía saber en su plática, tiene que ver muchísimo con la mía. ¿Por qué? Porque la seguridad pública no solamente es con relación a la seguridad ciudadana, sino también a la seguridad nacional. Esta diferencia que a nosotros nos queda bien claro y que se habla mucho en el posgrado, específicamente ahí de Derecho, en Acatlán, tanto a nivel de maestría, especialidades, como también en el doctorado, esto debe de quedar muy claro. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana, que tiene que ver, como su nombre lo dice, de manera ciudadana a nivel del ámbito nacional, nacional hacia adentro, hacia la seguridad de los ciudadanos, hacia la seguridad de la sociedad del país, no así como la seguridad nacional que tiene que ver hacia afuera, hacia la seguridad que se tiene que ver desde el punto de vista ya no solamente en el ejemplo claro que nosotros podemos ver, que no es lo mismo la seguridad hacia adentro con relación a la sociedad del país, hacia la seguridad hacia afuera, la seguridad nacional, pero que tiene que ver ya con los ámbitos de otros entes, en este caso, ya a nivel de estados-nación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque aquí es donde vamos a ubicar cómo de alguna manera viene a ser ese choque de nuestras normas jurídicas a nivel de lo que es el principio constitucional y el principio convencional. Esto que hablamos de los principios, ¿no?, de constitucionalismo y principio de convencionalismo. Para que no transgredamos las normas jurídicas y por obviedad y por consiguiente tampoco los derechos humanos, tanto de los ciudadanos nacionales como de los ciudadanos extranjeros, precisamente tenemos que tener bien ubicado este conocimiento y bien también la diferencia de una y de la otra, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Es más, el ejemplo más claro es precisamente, ya entrando más en materia específica, lo que quiero hablar es con relación a empleados, servidores públicos de nuestras entidades federativas, a nivel federación inclusive. No es lo mismo hablar de un policía, ¿no?, de seguridad pública a nivel municipal, que a nivel estatal, que a nivel federal. Y inclusive a nivel federal no es lo mismo hablar del policía que hablar del soldado o del marino, que estos están más encargados de la seguridad nacional. En cambio, las policías, los cuerpos policíacos están más encargados de la seguridad ciudadana. Haciendo esta diferencia, yo quiero ir específicamente, insisto, a lo que es la seguridad, sí, la seguridad pública, con relación a los derechos humanos, que en esta etapa, en este momento muy específico de la pandemia del COVID-19, son de manera muy reales, actuales, vigentes, casos que no solamente en cuestión mínima, sino también hablar de la cuestión máxima. ¿Cuál es la mínima? Que se están empezando a contagiar nuestros servidores públicos. Eso es en lo mínimo. Hablamos ya en la parte medular, no solamente del contagio, sino también ya del desarrollo de los síntomas como tal de la enfermedad de este virus, del coronavirus.
sino también ya en la parte máxima, que inclusive ya estamos hablando en la parte radical. ¿Cuál es? Las muertes. No solamente muertes en cuestión, inclusive muertes, hablando de cualquier aspecto, muerte hasta de manera laboral, porque hay pérdidas de empleo, sino también muertes físicas como tal. Yo lo hablo con todo conocimiento de causa y lo voy a hacer saber por qué. En mis alumnos que tengo, no solamente de la UNAM, que son chicos que oscilan entre los 18 y 23 años, es el promedio en los que se estudia el nivel superior aquí en México, hablo de manera específica y hablando de nuestro país, porque acuérdense que el Congreso es internacional, no solamente latinoamericano, sino también implica otros países, ya de otros continentes. Yo tengo también otros alumnos, no solamente de mi alma mater, que es la UNAM. Yo me formé, soy de casa aquí de la UNAM y también ahora cierro este ciclo virtuoso en el cual soy catedrático y que al impartir clases no solamente en el área jurídica, sino también en socioeconómicas y en posgrado, estoy al tanto de que a nivel público tiene una connotación muy específica o una diferencia a nivel privado. Doy clases también en universidades privadas. Una de ellas es la institución de una universidad que se llama Instituto Galo. Ahí hay servidores públicos que van a tomar clases en licenciatura en Derecho, entre otras más. La mayor parte de estos alumnos en esta universidad son servidores públicos y la mayor parte de estos servidores públicos son de cuerpos policíacos. De ellos yo estoy enterado a viva voz y me consta, estuve informándome y no solamente informándome, sino teniendo conocimiento específico de qué es lo que está pasando actualmente con relación a su trabajo. Y fíjense, inclusive viendo a ellos allegándome con toda la confianza, yo les agradezco a estos servidores públicos que me hicieron llegar muchísima información y de esa información empecé a tener conocimiento específico, insisto, recibos de nómina, ejemplos de no solamente documentales, de pruebas documentales, sino testimoniales de ellos mismos. Por el tiempo no puedo citarlos a todos y no puedo allegar de documentos por lo mismo de que quiero hablar que específicamente de estos casos, cómo se están vulnerando, violentando los derechos humanos de nuestros servidores públicos, específicamente lo que hablaba la doctora Padilla, ya de manera muy, muy específica, estos. Yo les hablaba en clases pasadas, se los comento a mis alumnos en ponencias pasadas, ¿no? Que hemos intervenido aquí con la doctora Padilla, en Latin Juris y en otro tipo de eventos, en los que los derechos humanos yo los ubico en 3 vías por medio de su tratamiento. ¿Cuáles son? El tratamiento con relación a la suspensión de los derechos humanos. También existe la eliminación de esos derechos humanos, que es la parte radical, y la parte media, la parte del justo medio, que es la más difícil, que es la parte de la limitación, ya no por suspensión ni de manera total en eliminación, sino es la llamada restricción de los derechos humanos. Digo que es la parte media o la más difícil de poder afrontar o de poder llegar a ella, porque esta de la restricción de los derechos humanos tiene que ver mucho con lo que hablaba el maestro, el doctor Delio Dante. Si nosotros nos ubicamos en la parte del derecho penal, bueno, hablamos de la parte del causalismo y del finalismo. El nombre de cada una de estas escuelas dogmáticas nos hace saber que el delito se puede, o en este caso, la protección al bien jurídico tutelado, ¿de qué forma lo vamos a ver o lo vamos a tratar? En cuestión del derecho penal, hablar, insisto, de los delitos es causalismo, es verlo desde la causa que generó ese delito. Finalismo, como él lo comentaba y que en efecto lo hacen saber todos estos autores de las diferentes posturas, es verlo desde la parte final, ya no la causa generadora, sino la consecuencia. Bueno, nosotros estamos ubicados en una línea de investigación que es la tercera perspectiva o punto de vista que se puede llevar a cabo, que es el funcionalismo.
¿Y qué es el funcionalismo jurídico? Bueno, pues es ubicar precisamente que la norma jurídica no solamente verla desde la causa generadora y también desde la consecuencia, sino es aglomerarla y ubicar que la norma jurídica sea funcional, como lo dice, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros tenemos que ubicar a diferentes autores y nosotros lo ubicamos desde la parte de la globalización. En la globalización nosotros ubicamos que hay realismo de izquierda, realismo de derecha, y hay diferentes autores, realismo de derecha, Laswell, Levi Strauss, ¿no? Y más de manera actual, viéndolo desde la parte neoliberal, precisamente el autor de este libro, ¿no? De Ladrillo, ¿no? En donde nosotros ubicamos toda la parte del neoliberalismo, ¿no? Y ahí nos dejan todas el pensamiento, en este caso, que nos va a decir Milton Friedman, ¿no? Específicamente la escuela de Chicago, y que de alguna manera abunda mucho en la cuestión neoliberal. Pero por el otro lado, no el realismo de derecha, sino el realismo de izquierda, vamos a ver que la escuela de Frankfurt, con todos estos ponentes o autores, nos van a hablar del neoconstitucionalismo. Y ya no solamente ver el bien jurídico tutelado, como es la escuela de Chicago y el neoliberalismo, del bien jurídico tutelado desde el punto de vista del bien personal, bien particular, sino esta parte del neoconstitucionalismo, la Universidad de Frankfurt, con estos ponentes, hablar precisamente de uno de ellos, Jürgen Habermas, de qué manera se nos va a hacer saber la norma jurídica, ¿no? Con todo esto que él se retrotrae inclusive al tema de Max Weber, ¿no? Y el tema del funcionalismo, ¿no? De hablar de la acción social. Él nos habla ya, Jürgen Habermas, del tema de la acción comunicativa, de qué forma nos van a llegar el conocimiento de la norma jurídica y cuál es el fin. Y todo esto, bueno, yo lo hablo porque tenemos que hablar de lo que es el llamado control social. Y en el control social es donde se nos va a hablar del tema de la restricción de los derechos humanos. ¿Hacia dónde o quiénes van a estar manejando el control social? Y a este punto es donde yo quiero empezar a ser muy específico para ir dando algunas conclusiones. ¿Por qué? Porque yo cuando hablaba de los cuerpos policíacos, de los ministerios públicos, de los marinos, de los soldados, ya hablando inclusive hasta de la Guardia Nacional y toda esta complejidad que hay en México del tema de la Guardia Nacional, de qué es, de dónde está la línea que diferencia la seguridad ciudadana con la seguridad nacional, por eso lo hablaba al principio. Bueno, esto que ya es un tema más complejo, yo lo quiero aterrizar en el tema de cómo se está llevando la seguridad pública actualmente con relación a la norma jurídica. ¿Cuál es el llamado control social que se está implementando? ¿Para bien personal, para bien particular o para bien social o el llamado bienestar común? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tomamos en cuenta la filosofía jurídica con relación no solamente a la axiología, a la ontología, a la deontología, sino también a la epistemología jurídica, el conocimiento como tal, cómo lo hacemos llegar, bueno, vamos a tener casos como los que he estado desgraciadamente comentando ya. Desde pérdidas de empleo de nuestros servidores públicos, contagios, manifestaciones de la enfermedad ya como tal, e inclusive pérdidas humanas. Ya no quiero entrar a otros casos que son todavía más groseros o grotescos, como lo son servidores públicos del ámbito médico. No solamente los médicos como tal, ¿no? Sino también las enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, personal de limpieza, personal de mantenimiento, que están ya directamente ahí en los hospitales. Bueno, tanto este personal, estoy hablando de servidores públicos. Imagínense si nos metemos al tema de los servidores privados. Es otro tema muy fuerte. Bueno, hablar de ellos, ¿por qué? Y de los cuerpos policíacos y de los marinos y de los soldados, ¿por qué? Porque específicamente los cuerpos policíacos, que son los que yo
me constan porque son mis alumnos en este Instituto Galo y que de ellos me allegué para tener conocimiento específico de sus prestaciones que tienen, qué sueldos manejan, y que ellos están en la primera línea de batalla y que es, insisto, grosero y en algunos casos hasta grotesco, el tema de que no se les esté observando sus derechos humanos de una manera real, de una manera actual. ¿Actual por qué? Porque de los errores debemos de aprender lecciones. Insisto, de los errores debemos de aprender lecciones. Y tenemos muchísimos errores con relación a la norma jurídica actual. Yo les voy a citar solamente un ejemplo y con eso termino. El artículo 123, apartado B, en la fracción 13, en el segundo párrafo, es el claro ejemplo de cómo hay una no suspensión, no restricción, sino es una eliminación o prohibición al derecho humano de estabilidad laboral para trabajadores de confianza. Estoy hablando de los servidores públicos. Esos servidores públicos que ahorita, hoy por hoy, y que ya desde ayer, antier, y todos los días desde que empezó esta pandemia, están en la línea de batalla. Y no lo estoy hablando desde el punto de vista emocional o sentimental. Estoy hablándolo con toda la convicción que tengo y la seguridad de que me consta el trato que se les ha dado, no solamente a los empleados públicos, a los servidores públicos en un hospital, adentro, sino también afuera. Y todavía tenemos el descaro de poder decir que todos los servidores públicos son corruptos, que todos los servidores públicos no llevan a cabo su trabajo, que tienen conductas no solamente de acción o de omisión para mal. A mí me constan que hay esas honrosas excepciones por las cuales yo estoy hablando y alzo la voz. Insisto, a nivel de hospitales adentro, desde un médico hasta el personal de limpieza, enfermeros, camilleros y todos ellos y ellas, así como también las policías y los policías municipales, estatales y federales, así como los soldados y los marinos, mujeres y hombres, que están en la línea de batalla y que saben qué, no estamos velando o no estamos viendo porque haya una consecuencia en el cambio de la norma jurídica para que ellos puedan tener, sí, restricciones de derechos humanos, pero no la eliminación o la prohibición, como lo establece el 123 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, en ese apartado B, fracción 13, en donde se habla no como en los protocolos o en el derecho internacional, cito el protocolo de San Salvador y el protocolo también, estos dos protocolos donde se hace saber, el de San José y el de San Salvador, en sus primeros numerales, donde se hace saber que existe el derecho humano y fundamental al derecho humano de estabilidad laboral para los trabajadores de confianza. ¿Cómo puede ser posible que esos protocolos que están firmados actualmente y aparte firmados por el presidente en su momento y en este caso autorizados o aprobados por el Senado, que son los dos requisitos que se pide para que sea un tratado actual y vigente, y que ahí se establezca ese derecho humano de estabilidad laboral para estos trabajadores de confianza y que en nuestra Constitución haya esa prohibición o eliminación? A nivel del Senado ya tiene algunos años que esa iniciativa inclusive ya está aprobada. Lo único que hace falta es que sea publicada para que entre en vigor, pero hablo ya de años. Y nuestros servidores públicos que están en la línea de batalla hoy por hoy están con ese tratamiento de sus derechos humanos que, insisto, no están suspendidos ni están restringidos, están eliminados, específicamente este derecho humano a la estabilidad laboral. ¿Cómo van a desempeñar o cómo pueden desempeñar su labor de manera eficiente, eficaz, productiva y con todo lo que podamos hablar de más? Ya no hablemos ni siquiera de los aditamentos, del equipo, del material que deben de tener para poder estar afrontando la pandemia, ellos allá afuera, no como nosotros que estamos en una cuarentena. Yo soy servidor público porque soy catedrático de la UNAM y soy también trabajador de confianza. Estoy en la misma situación, pero no se compara el nivel de lo que hablaba el maestro, el doctor, Delio Dante, de peligro, la diferencia de lo que es el peligro
a lo que es el riesgo. Yo tengo un riesgo, a diferencia de ellos que tienen un peligro inminente. Esa es la gran diferencia de lo que nos hablaba y que nos citaba el autor Michel Foucault, en efecto, en estos libros de la microfísica del poder, de la verdad de sus formas jurídicas, de defender la sociedad. En estos libros encontramos precisamente, al menos con este autor, esa diferencia. No se diga en La sociedad del riesgo de Ulrich Beck, donde nos hace la diferencia entre lo que es el riesgo y el peligro. Por eso es de que, viendo ya la hora, porque estoy precisamente ya en el tiempo para terminar, yo nada más quería dejar específicamente este motivo y este fundamento. Y aparte doy los argumentos, tengo las pruebas documentales y aparte pueden ser inclusive testimoniales de estos servidores públicos que, insisto, sí, en México hay mucha corrupción en el servicio público, sí, mas a mí me constan excepciones honrosas en las que debemos de levantar la voz, y más en este momento en el que estos servidores públicos están en un estado de vulnerabilidad casi completa. Entonces, tenemos que modificar la norma jurídica, esta que yo estoy hablando a nivel constitucional. Ya no hablo de los protocolos de intervención, que debemos de estar muy atentos y dispuestos a poder hacer estas iniciativas de cambio. Decía el maestro doctor Chacón, el pensamiento crítico, del cual se nos habla mucho en la UNAM, es no solamente criticar, sino siempre acompañada de la propuesta. Y mi propuesta es específica, hacer este cambio a nivel constitucional, que ya está a nivel del Senado, planchado la aprobación, y ya nada más sabemos cuál es para la creación o modificación de la norma jurídica, llevar a cabo precisamente para que se publique y entre en vigor. Si eso a nivel constitucional, que es nuestra máxima norma jurídica en México, a nivel del mínimo, que es un protocolo, bueno, que los protocolos se cambien de acuerdo a esta pandemia para cuando se den estos casos, que ahorita, hoy por hoy, no hay ni por equipo, ni por utilización de cómo y qué es lo que tienen que hacer de manera específica, como el caso que citaba el maestro Chacón, el doctor Chacón, perdón, a ver, hay violencia intrafamiliar, acude un servidor público a ese llamado. ¿A quién va a sacar de la casa? ¿A quién de los dos? ¿Al que está violentando o a quien está siendo violado? ¿No? Violentado, perdón. ¿A quién? ¿A quién va a sacar de esa cuarentena? Y no solamente a quién, ¿cómo se va a llevar a cabo esa salida? Hay un peligro inminente de contagio porque esto es asintomático, no sabemos si lo tengan o no, pero no tenemos esa forma ahorita, hoy por hoy, de poderlo instalar como tal, porque la norma jurídica está carente de ello. Yo voy a eso, que de los errores hay que aprender lecciones. Y termino diciendo, estos congresos que la doctora Padilla nos hace allegar con tanto ahínco y de los cuales luego no se valora, es una riqueza tan tremenda, porque dice una frase muy real, ¿no? Que la verdad es la que nos hace libres. Y esto que encontramos aquí no es solamente versiones falsas, sino son verdades jurídicas, porque precisamente estamos hablando no de información, de fake news, sino de conocimiento preciso. Cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Entonces, si no estamos dispuestos al conocimiento y a la verdad como tal, vamos a estar llenos de muchísima información y de versiones falsas, y esto se va a tomar más del lado político o económico que de la manera jurídica real y verdadera. Termino mi ponencia y agradeciendo a todos los que nos escucharon, a nuestra UNAM, FES Acatlán, División de Ciencias Jurídicas, en este caso al posgrado, y específicamente a usted, doctora Padilla, por el tiempo y la consideración hacia mi persona. Gracias, Bernardino, muchísimas gracias. Definitivamente, ahorita con las 3 ponencias que nosotros hemos estado escuchando, nos damos cuenta que jurídicamente los estados no están preparados para hacer específicamente con la parte en México, nuestros policías, nuestros fiscales, nuestro sector médico. O sea, si no tenemos una economía necesaria para hacer frente al COVID-19,
¿Qué pasa con los derechos humanos de ese personal, no? ¿Qué pasa con los derechos humanos de nuestros policías que además están mermados económicamente, que además están mermados jurídicamente y además son los, de acuerdo a la proximidad que tienen con la gente, además son los que están más contagiados? Tú dijiste algo muy bien en el sentido de que administrativa y penalmente se les puede obligar a trabajar desde el derecho, pero el derecho no los protege a ellos. Fíjate nada más las incongruencias con las que estamos viviendo. Por ahí, bueno, ya se tratarán algunas cuestiones en las ponencias a lo largo de este congreso, que por supuesto existen protocolos para atender este tipo de situaciones a nivel mundial y a nivel nacional, de acuerdo a la OMS, cuáles son los protocolos que debemos seguir para no poner en riesgo a este tipo de personas que tú indicas, Bernardino, y además de ello, no solamente los pones en riesgo a ellos, sino que pones en riesgo a toda la población, como tú dices, puede o hay o habrá una crisis de seguridad pública en nuestro país. Y eso, la verdad, que sería lamentable, no solamente en nuestro país, sino en varios países del mundo. Por ahí había un tuit que me gustó mucho anoche que dice, si Europa tuvo una crisis a ese nivel, o está teniendo una crisis, en América Latina va a ser peor, porque obviamente nuestro sistema de salud, en el caso mexicano, está caído desde antes de que esto sucediera, incluso desde antes de este gobierno. Entonces, nuestro sistema de salud no está preparado para hacer frente al COVID-19. El problema van a ser los daños colaterales, ¿verdad? El problema va a ser el resultado que suceda del COVID con posterioridad. Bueno, vamos a continuar nuestra